Cuando usted confía en Dios, usted está santificándole a Él. Está diciendo que Él es santo y que Él tiene el poder para levantarle. Solamente es de que crean. Comentamos ahí con nuestras hermanas en la oración. Si usted le dice, Señor, dame paz, nuestro Señor le dice, tómala, ahí está. Yo conquisté la paz en la cruz del Calvario. Señor, dame el gozo de mi salvación. Le va a decir, tómalo, ahí está el gozo de la salvación. Porque recordábamos, como le dijo aquel hijo que está en casa. ¿Cuántos estamos en casa? ¿Cuántos habitamos ante su presencia? Le dijo, hijo, todo es tuyo, tómalo. Así que todo lo que usted necesite, ahí está en la casa del Padre. Tómelo y hágalo suyo. Haga que Dios sea en usted quien reine, quien le dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Así que prepare su corazón, prepare su mente y deje que el Espíritu de Dios toque su vida en este momento. Deje que el Espíritu de Dios hable a su vida y que esta palabra, mi hermano, quede aquí guardada en nuestro corazón, porque nos va a ayudar en esos tiempos de dificultad. Amén. Así que voy a dejar el lugar a nuestra hermana Ruth Noemi, que es quien trae la palabra de nuestro Dios en esta hora. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en el libro del profeta Isaías. Vamos a estar leyendo el capítulo 9. Y vamos a estar leyendo del 1 al 7. Amén. Lo leemos todos juntos, dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti, como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleve el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revoltado en sangre serán quemados pastos del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disipándolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Pueden tomar sus lugares. Y continuamos con este estudio del profeta del libro Isaías. El domingo ya nos habían dado un adelanto de lo que iba a acontecer en este capítulo. ¿Por qué? Porque el domingo nos hablaban de Manuel, un niño que iba a ser nacido de una virgen. Amén. Y continúa la profecía en este capítulo, que es el capítulo 9. Y el profeta Isaías vio una gran confusión y una locura política y espiritual que estaba pasando en ese tiempo. Nos decían el domingo pasado que había este rey que estaba gobernando el pueblo de Israel, había desobedecido a Dios, y nos decían todos los pecados, todo lo que había cometido, de modo que la nación de Israel, la nación de Judá, cayó en un gran juicio, que Dios los iba a castigar por el pecado que habían cometido. Y se habían tantas tinieblas que llenaron este ambiente, dice, y había un sentido de impotencia cuando los asirios golpearon al pueblo de Israel, cuando los asirios desolaron al pueblo de Israel. Dice, como nosotros
la inseguridad y la agitación llenaron su día. Y el capítulo 7 y 8 nos hablan de este rey infiel que fue el rey Acaz. Nos decían que él negó su confianza en Dios. Él no quiso confiar en Dios, de modo que hizo las cosas a su manera, y eso fue lo que llevó la destrucción al pueblo. Y no nada más él, sino que todos los pecados que él cometía hacía que lo cometiera todo el pueblo de Israel. Dice: el rey Acaz del reino meridional de Judá se negó a poner su confianza en Dios para salvar Judá de las manos de Siria en una coalición con el rey Peca, hijo de Remalías. Y vemos que el pueblo se encontraba en una pobreza espiritual. Vemos que el pueblo se encontraba en una pobreza donde no buscaban a Dios, donde se conformaron a hacer las cosas a su manera y no seguir los mandamientos de Dios. Había una pobreza espiritual, tanto que ahí en Isaías, en el 8, del 19, 20, 21, les dice: pregunten a los encantadores y adivinos, pregúntenles y respóndanle. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Por qué? Porque ya habían caído en este pecado de consultar a los adivinos y hasta a los muertos. Los estaban consultando, y se consultarán a los muertos por los vivos, y pasarán por la tierra fatigada y hambrienta, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia serán sumidos en las tinieblas. Esto es lo que nos decían en los capítulos del domingo en la predicación. Y era una noche sin fin para Judá. No veían la luz, no veían, estaban viviendo en oscuridad, estaban viviendo en penumbra. Dice: las tinieblas espirituales habían penetrado la tierra. Y estos tiempos molestaban profundamente al profeta Isaías. Estos tiempos llenaron en un mundo de crisis y de pánico al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque a causa de su pecado se les profetizó que nunca más iban a tener paz. ¿Por qué? Porque no quisieron la luz que Dios les daba, no quisieron la protección que Dios les estaba dando. Y desde ese momento dijo: nunca más vas a tener paz. Ese va a ser tu juicio. Van a venir a ti los reinos y te van a matar a tus hombres, te van a matar a tus mujeres. Nunca vas a tener paz, siempre vas a vivir en guerra. Dice: la nación estaba en un estado de oscuridad espiritual y la pena política por todas partes de la tierra. Dice: el norte de Galilea, que atraviesa Neftalí y Zabulón, hace sentir especialmente la devastación externa de los asirios. Y esta oscuridad espiritual era el resultado de la desobediencia y la incredulidad que tenía el pueblo hacia Dios. Esa oscuridad se debía a que la gente, a que esta nación ya no confiaba en Dios. Ellos preferían confiar en cualquier otra persona menos en Dios. Y hoy en día vivimos, o el mundo vive como lo hacía el pueblo de Israel. Hoy el mundo vive en inseguridad, hay mucha violencia, hay muchos asesinatos, hay mucha crisis. Vivimos en un sistema de injusticia. El sistema se ha quebrantado, donde el inocente está en la cárcel y el asesino está libre. Vivimos en un mundo de corrupción. ¿Por qué? Porque la gente ha dejado de confiar en Dios, porque la gente ha desobedecido a Dios y la gente prefiere vivir en su pecado. Y por eso vivimos en un mundo así, en un mundo donde no tenemos paz, en un mundo donde la gente que está fuera de Cristo vive no tiene paz, vive insegura en este mundo. ¿Por qué? Porque el único que puede dar paz hoy en día a nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Y más adelante vamos a ver los capítulos donde Él nos dice que Él es la paz de este mundo. Dice: tal era la condición de
que la tristeza rodeó la tierra prometida. Y esta clase de oscuridad es una descripción espantosa del pecado. Esta clase de oscuridad es cuando una persona piensa que ya no tiene sentido vivir, donde no ve la luz y lo único que ve es oscuridad. Cuando entramos a un cuarto oscuro andamos a tientas y no sabemos por dónde vamos, o si podemos caer, o si podemos tropezar con algo, hasta que prendemos la luz, que es la que nos ilumina el camino, y podemos sentirnos seguros cómo vamos dirigiéndonos o pisando, hasta que vemos la luz. Pero el pueblo de Israel ya no sabía en quién confiar, ya no hallaba la salida, ya no hallaba el término de todo este juicio que le había llegado. Dice, la oscuridad espiritual añade a toda la penumbra. ¿Y qué es la penumbra? La penumbra, de latín paene, es casi, y umbra es sombra. Es la región de sombra débil entre la luz y la total oscuridad, que no deja percibir con exactitud dónde termina una y dónde comienza la otra. Esa es la penumbra. Te crea confusión, te crea donde tú ya no sabes si estás yendo por el lado correcto o si te estás yendo por el lado incorrecto. Esa es la penumbra. No te hace ver con claridad cuál es tu enfoque, cuál es tu meta. Dice, sin embargo, en este fondo del juicio y de la incredulidad oscura es pintado un retrato hermoso de la salvación para las personas que aún viven en pecado. Y empezamos con este capítulo con una profecía del niño, de un niño que vendría del trono de David, y los días oscuros se acompañarían a su primer venida y precedían a su segunda venida. Dice esta profecía comienza en el capítulo 7:14, que les decía ahorita. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que nos decían que significa Dios con nosotros. Emmanuel, para que siempre recordaran que Dios estaba con ellos. A pesar de que era un pueblo infiel, Dios estaba con ellos de alguna u otra manera para que no fuera destruido completamente, para que no fuera destruido ese pequeño remanente que aún permanecía firme. Dice, el material en los capítulos 7 al 12 contiene profecías que Isaías proclamó durante el reinado de Acaz. Ahora vamos a leer el versículo 1 del capítulo 9, que es una esperanza para el pueblo de Israel. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para lo que estaba ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en tiempos pasados, en que él trató con desprecio la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Y como acabamos de leer, la traducción o la versión dice, llenará de gloria el camino del mar. Llenará de gloria el camino del mar. Era una esperanza para el pueblo de Israel. Dice, ya no habrá más oscuridad, aquella que estaba en angustia. Era una profecía para el pueblo de Israel. Dice, en Galilea de los gentiles. Creemos que este pasaje es enigmático por una razón, porque la primera traducción dice, los llenará penosamente de aflicción, y ahora dice, los llenará de gloria. Llenará de gloria el camino al mar. Dice, se refería al cumplimiento próximo cuando Dios afligiría la región noreste de la tierra, comparativamente de forma ligera en la invasión de los asirios, y más tarde trajo un sufrimiento más severo sobre ellos cuando el pueblo fue llevado cautivo por los asirios, como podemos ver en 2 de Reyes 15:29, y lo pueden buscar para que lo lean. 2 de Reyes 15:29.
lea fuerte. Dice, en los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Gijón, Abel, Bet, Maca, Bonoa, Cades, Azor, Galad, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Asiria. Amén. Dice, a esto se refiere el capítulo 1. Voy a llenar de gloria el camino del mar. ¿Por qué? Porque el pueblo ya se encontraba afligido, porque este pueblo de Asiria lo había tomado, lo había desolado, lo había destruido. Y Dios le da una esperanza al pueblo de Israel y dice, ya no vas a hacer más, ya no vas a estar más en angustia ni aflicción. Voy a llenar de gloria el camino del mar. Dice, Él convirtió esa zona en una área gloriosa. ¿Por qué? Porque Galilea era una zona despreciada para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ahí vivían, o ahí se reunían los gentiles, se reunían gente que no eran judíos, y era una zona despreciada por el pueblo judío, porque recuerden que ellos no aceptaban, o hasta ahora no aceptan a los gentiles, tienen que ser del linaje judío. Dice, ahora el Señor Jesucristo dejó a un lado la ciudad de Jerusalén, que era el centro religioso de ese día. Él no había nacido en esa ciudad, ni tampoco se había criado en esa ciudad. Recordamos que el Señor Jesús se crió en Nazaret, nació en Belén y fue criado en Nazaret. Pero, ¿qué hizo este pueblo? Esta nación de Nazaret dice que le rechazó. No lo aceptaron como el rey de Israel, no lo aceptaron como el rey de los judíos, de modo que el Señor Jesús se fue a Capernaum, que se encuentra en el mar de Galilea, y ahí fue donde Él empezó su ministerio, ahí fue donde Él se reunía a predicar a la nación gentil. Dice, se encuentra en el mar de Galilea, en la despreciada periferia del reino. Zabulón y Neftalí estaban situados en el norte, con Neftalí a lo largo de la orilla izquierda del mar de Galilea, y Zabulón colindando con Neftalí en la parte oeste. Nazaret estaba en Zabulón, y Capernaum, que era la base de operaciones de Jesús, estaba en Neftalí. Por lo que sabemos, Jesús nunca cambió su base de operaciones de Capernaum a otro sitio. En realidad esto explica por qué Él pronunció un juicio tan severo sobre Capernaum. Él pronunció un juicio porque decía que era la ciudad que tuvo más luz, era la ciudad que tuvo más cerca a Jesús predicándoles día con día, de modo que Él les pronuncia un juicio porque no obedecían o no querían caminar en obediencia a los mandamientos de Dios. Y dice en el Evangelio, según Mateo 4, del 12 al 16, dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, dejando Nazaret, fue y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz, y a los que habitaban en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Vemos que esta profecía del capítulo 1 ya fue cumplida, cuando Jesús vino a esta tierra, pero no le recibió su pueblo lo rechazó. Dice, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron, y por eso él lanza un juicio sobre Capernaum. Tú fuiste la ciudad que más luz tuvo, sin embargo, decidieron seguir en pecado. Y hoy en día, la iglesia es el pueblo que más luz ha tenido. La iglesia es el pueblo que cuando vino a los pies de Jesús recibió esa luz, que abrió sus ojos al entendimiento de la palabra de Dios. Porque cuando uno
está en pecado, por más que leamos la palabra de Dios, no la vamos a entender. Necesitamos la luz de Cristo, necesitamos la unción del Espíritu Santo para poder entender su palabra e irla poniendo por obra. Eso es lo que hace cuando nosotros venimos del pecado a la vida. Venimos de la oscuridad a la luz. Venimos de las tinieblas a la luz admirable de Jesús. Dice ahora el versículo 2 del capítulo 9: el pueblo que andaba en tinieblas y vio gran luz, a los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Las personas que vivían en esa zona despreciada de Galilea se encontraban en la oscuridad del paganismo, se encontraban en tradición religiosa. Dice, este fue un lugar donde el Antiguo Testamento y el paganismo del exterior se confundieron y se mezclaron. Cuando el Señor Jesús comienza su ministerio aquí en la tierra, en esa zona, ellos pudieron apreciar una gran luz. Y ellos vieron que Jesucristo fue la luz del mundo, la luz que les vino a traer buenas nuevas, las buenas nuevas del Evangelio, que les vino a traer esperanza, que les vino a traer vida eterna. Y según el Evangelio de San Juan capítulo 8, versículo 12, tenemos estas palabras de Jesús que dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y hoy en día vemos cómo el pueblo cristiano se puede apreciar cuando tienen la luz de Jesús en sus vidas. Y se puede apreciar cuando aún están gobernados por el pecado. Amén. Porque una persona que tiene la luz de Dios vive contenta, se emociona al escudriñar la palabra, se apasiona por servir a Dios, por obedecer los mandamientos de Dios. Pero una persona que está en tinieblas, lo vemos que no es una persona feliz, una persona que vive frustrada, una persona que en lugar de unir, en vez de todo lo que nos dicen que son envidias, celos, contiendas, divisiones, una persona que todavía está en la oscuridad, moran en ellos todos estos pecados de los que nos habla la Biblia. Pero dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará más en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Dice: la oscuridad se asocia con una variedad de cosas desagradables. En la oscuridad, una persona tiende a moverse despacio o caminar sin dirección. Solemos tener más miedo en la oscuridad, en parte porque no podemos ver los peligros que veríamos claramente a la luz del día, pero también porque hay algo de la oscuridad que eleva nuestros temores. Aún en la seguridad de nuestra propia cama o nuestra propia intimidad, hay veces que despertamos con el corazón acelerado. Amén. ¿Por qué? Porque estamos, dice, es una ansiedad que nos da, pero al prender la luz desaparece. Amén. Cuando estamos a veces en la oscuridad sentimos o han dicho que sienten que los andan siguiendo, pero prenden la luz y ese miedo desaparece. Eso es lo que hace Jesús en nosotros. Amén. Nos hace estar seguros, nos hace estar firmes, confiando en Dios, teniendo la seguridad de que Él siempre está con nosotros. Dice: ahora imagine el pueblo de Dios que ha vivido en las tinieblas por mucho tiempo. La presencia de Dios se iguala con la luz de la Biblia. La Biblia es la luz que nosotros podemos ver cuando estamos en algún problema. Aquí se iluminan todas nuestras dudas que tengamos. Aquí se iluminan todos nuestros pecados. Cuando leemos la Biblia, aquí son limpiados. Aquí se va esclareciendo todo. Es la luz. Dice 1 Juan 1:5:
Este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es la luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Si yo digo que tengo comunión con Él, pero mi vida no refleja que yo esté en comunión con Dios, que yo esté siempre en la presencia de Dios, que yo esté siempre tratando de obedecer los mandamientos de Dios, dice, entonces estás mintiendo y la luz de Dios no está en ti. Tú estás en tinieblas. No nos podemos engañar. ¿Cuál fue el pecado que cometió este pueblo? Que quiso burlarse de Dios. Creyó que Dios no les iba a hacer nada. Creyó que no iba a pasar nada, aunque cometieran tal pecado, porque ellos sentían que ellos merecían, ellos eran merecedores de Dios. Aunque anduvieran como anduvieran, quisieron o sintieron que pudieron burlar a Dios. Pero todo pecado siempre trae una consecuencia, porque dice que Dios al que ama, corrige. Amén. Dice, la gran luz que aparecerá es el Mesías. 700 años después, Jesús empezó su ministerio aquí mismo, en esta área de Galilea. La luz incluye cada bendición posible que el Mesías pudo traer. Jesús se paró en el templo y declaró ahí en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él se paró en el templo y les dijo eso. Si quieres tener luz, sígueme y vas a tener vida, y no una vida pasajera, una vida eterna. Amén. Dice, nuestra sociedad tambalea por los efectos de la infidelidad a Dios. Veneramos imágenes de idolatría del materialismo y nos prostituimos a cualquier deidad que hará que nos sintamos buenos y que se rindan nuestros deseos y necesidades. Idolatramos, ya nos han dicho muchas veces, no nada más significa adorar una imagen, es adorar aquello a lo que tú le dedicas más tiempo. Le dedicas más tiempo a la televisión, al trabajo, al internet, a cualquier otra cosa que no sea Dios, ese es tu ídolo. Dice, hoy en día se está tambaleando el pueblo de Dios en estas cosas, en lugar de buscar más de la presencia de Dios, sabiendo que los días se están acortando. Amén. Y vivimos hoy precisamente en este día, estaban pasando en la televisión o en todo el día por haber caído en martes 13, y estaban pasando y te enseñaban cómo hacer los hechizos y conjuros y no sé qué tanta cosa para que la mala suerte no caería sobre ti. Y es dedicado a un demonio, no recuerdo el nombre, pero tienes que invocar a ese demonio para que la mala suerte no caiga en ti. Dice, y es un día, hoy martes 13, en que se hacen muchos hechizos y conjuros. En eso ha caído la gente. Prefieren creer en tantas cosas menos en Dios. Y por eso la nación o todo el mundo está en destrucción. Todo el mundo o la tierra está gimiendo por todo el pecado que el ser humano ha cometido. Porque el ser humano ha dejado de creer en Dios, que el ser humano dejó de obedecer los mandamientos de Dios. Dice, hemos perdido nuestra esperanza en esta oscuridad espiritual. El apóstol Pablo escribió a la iglesia de Corinto, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo, según 2 Corintios 4:6. Y en estos primeros dos versículos tenemos el cumplimiento de la primera venida de Jesús. Él vino, mas su pueblo no le recibió.
Por eso dice en estos primeros versículos tuvimos su cumplimiento en la primera venida de Cristo, y por tanto pensamos que se puede afirmar con seguridad que los primeros 2 versículos de este capítulo 9 de Isaías se refieren a la primera venida del Señor. Pero ¿qué vamos a ver de aquí en adelante? Los siguientes versículos del 3 al 7. ¿Qué es lo que a qué periodo se refieren los siguientes versículos? Dice, en la creencia de varios eruditos bíblicos, que aquí tenemos una interrupción y una pausa, un lapso de tiempo entre los versículos 2 y 3. Según los eruditos bíblicos, hay un lapso de tiempo de 2000 años, que ahorita ya son más de 2000 años, pero según los eruditos bíblicos, entre el versículo 2 y 3 hay un lapso de tiempo de 2000 años. Dice, de manera que si así como los primeros 3 versículos se refieren a la primera venida de Cristo, el versículo 3 se refiere a la segunda venida de Jesucristo. Como veremos a continuación, dice el versículo 3, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegrarán en la siega, como se gozan al repartirse un botín. La nación se había multiplicado por mucho tiempo y la gente era más religiosa, pero la alegría había desaparecido. ¿Por qué? Porque hoy podríamos ver, hoy vemos que la nación de Israel nunca ha tenido paz. La nación de Israel siempre ha estado en guerra. Y hoy en día hay muchos países que se están uniendo para destruir Israel, para ir en contra de Israel. Y se fue un periodo de una gran manifestación religiosa externa, pero no de una verdadera alegría. El lapso de tiempo entre el versículo 2 y 3 ya ha sido de más de 2000 años de duración, porque durante ese intervalo Dios estaría llamando a la iglesia que era desconocida para el profeta Isaías. Durante ese intervalo de 2000 años son los 2000 años en los que se ha estado predicando la palabra de Dios a la iglesia. Se ha estado predicando los mandamientos de Dios a la iglesia. ¿Para qué? Por eso dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. A partir del versículo 3 en adelante es para la iglesia, es para la segunda venida del Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo en Romanos 16, 25 y 26, y al que puede, confirmado según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero se ha manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para que obedezcan la fe. Ese tiempo, dice que permanecía oculto, se ha manifestado ahora para que todas las naciones obedezcan la fe, para que todas las naciones conozcan que hay un Dios, para que todas las naciones conozcan que Jesucristo vino a morir por nosotros y que nos ha dado vida eterna para todos aquellos que crean y le reciban. Amén. Dice, Pablo dejó bien claro que los profetas pasaron por alto aquello que no vieron, como lo hizo Isaías en el capítulo que tenemos ante nosotros. Más adelante, al llegar al capítulo 63 de Isaías, donde el profeta en un versículo, colocando simplemente una coma, él pasó por alto un periodo de 2000 años. Por eso es importante que al momento de leer nuestra Biblia no nada más la leamos así de corridito. Tenemos que buscar, tenemos que ver hasta qué significan los puntos, las comas, todo. Por eso dice el Señor Jesucristo, hay de aquel que le quite una tilde, un punto, porque todo tiene un significado. Dice, y el profeta Isaías no vio esta coma y pasó por alto un periodo de 2000 años, que ya ha durado más de 2000 años. Dice, a causa de la venida de Jesús habrá una gran alegría y alegraría según Dios
La alegría se regocija en Él, su poder y su presencia. El Señor es la fuente de la alegría. ¿Por qué va a haber una alegría? Porque todos vamos a ver al Señor Jesucristo. Aquellos que se guardaron fiel hasta el último momento, aquellos que se guardaron firmes hasta el último momento, van a ver al Mesías viniendo en las nubes. Por eso dice, multiplicaste a la gente y aumentaste la alegría. Va a ser un gran regocijo ver cuando el Señor venga en las nubes. Dice, aquí está la esperanza que tenemos nosotros, el pueblo de Dios, ver un día a nuestro Señor Jesucristo viniendo en las nubes por su pueblo. Dice, Él es el único que nos puede levantar de nuestra penumbra y destino. Y aún en la celda, cuando estaba el apóstol Pablo en la celda, él estaba firme en quien creía. Él estaba firme que si él moría, él sabía a dónde iba. Por eso nos dice ahí en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Aún estando en la cárcel, él se gozaba en el Señor, porque él estaba seguro en quién había creído. Él estaba seguro en quién estaba puesto su fe y su obediencia. Dice, y es que la gente en los tiempos de Isaías no tenía la revelación acerca de la iglesia. Ellos tenían la revelación acerca del pueblo de Israel, de lo que Dios les iba profetizando, los juicios que iban a ir pasando. Ellos nada más tenían eso, no tenían la profecía de la iglesia. Dice, la iglesia ya ha sido hoy, en estos tiempos, revelada, y el intervalo se ha completado. Esto nos permite ver con claridad que el resto de este capítulo se refiere a la nación de Israel, y que esta nación que se ha multiplicado era la nación sobre la que el rey Acaz era rey. Recordamos que él acabó con casi la mayor parte de la nación de Israel, pero ahora se fue multiplicando. Si vemos hoy la nación de Israel, es un pueblo muy rico, tanto en alimentos, tanto en tecnología, tanto en arquitectura. Es un pueblo muy rico en inteligencia, y es un pueblo muy grande, porque el pueblo de Israel está dispersado en todo el mundo. Dice, observamos que Pablo dijo que esto se había dado a conocer a todas las naciones para que obedecieran la fe. Ahora, notemos lo que dice ahí el versículo 4. Dice, porque tú quebraste su pesado yugo, la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Y ya nos han dicho que un yugo es un artificio de madera que donde es tomado las manos, el cuello y la cabeza. Dice, se pone sobre los hombros de un par de bueyes para que trabajen en equipo y para irlos arreando y vayan directos y no se desvíen del camino. Para eso es el yugo. Pueden tirar de un arado o de un carro o de cualquier otro peso. Un par de bueyes con un yugo puede hacer mucho trabajo en un día, y un buen granjero trata bien a sus bueyes para asegurar una buena salud, pero un granjero descuidado los puede llevar hasta la muerte, golpeándolos, no dándoles su alimento, su comida. Dice, sería difícil ser buey y ver cómo se acerca el granjero cada mañana a poner el yugo. Significaría otro día más de trabajo burdo, y Israel estaba así bajo el yugo de Asiria. Eran tratados, dicen, como ese buey, con un yugo en sus hombros. Era como los estaba tratando el rey de Asiria. Dice, en este caso Isaías está esperando el día en que Jehová libere a Israel del yugo de su opresor. La vara de su hombro, que dice ahí más adelante, y el cetro de su opresor se refieren a los instrumentos con que los asirios azotaban al pueblo de Israel. Con eso azotaban al pueblo de Israel para obligarlos a trabajar, a sacar el trabajo que ellos les estaban poniendo. Dice, estas frases son ejemplo del paralelismo, la repetición de una idea en lenguaje un poco
paralelismo es bastante común en los salmos. Entonces Isaías dirige la causa a la alegría. Dice, porque tú quebraste nuestro yugo, tú nos libraste de la esclavitud del rey de Asiria. Y hoy podemos ser libres en este mundo. Jesús entró en la sinagoga en Nazaret y el asistente le entregó una copia del rollo que contiene Isaías 61:1 y él empezó la lectura. Está registrado ya en Lucas 4, 18 y 19, por si quiere buscarlo, yo se lo voy a leer. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Estas palabras fueron las que oyó Jesús cuando entró a la sinagoga en Nazaret. Les estaba diciendo, a eso he venido yo, a libertar a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a predicar el año agradable del Señor. Y a eso nos ha enviado Él también a nosotros, a libertar cautivos, a dar vista a los ciegos, a predicar el año agradable del Señor. Como hijos de Dios, esa es nuestra tarea, y más en estos tiempos, porque el Señor nos va a pedir cuentas de cómo conducimos nuestra vida, de cuántas personas fueron salvas a través de nuestras palabras, a través de nuestro testimonio. Dice, ¿cuándo será quebrada esa carga? Bueno, esa carga va a ser quebrada cuando Cristo venga por segunda vez. Esa carga va a ser quebrada cuando Él venga a libertar a su pueblo. Amén. Porque esa pequeña nación de Israel no puede hoy disfrutar la paz, porque ese pueblo se había acusado a lo largo de todas sus fronteras. Por todos lados es atacado el pueblo de Israel. Por todos lados entran misiles, cohetes, de todas las naciones es atacado ese pueblo. Dice, ellos han tenido todos estos problemas. ¿Por qué? Porque rechazaron a su Mesías, porque rechazaron a aquel que les pudo dar la paz, aquel que les pudo dar la libertad, aquel que les pudo proteger, aquel que les pudo dar vida. Por eso ellos viven así, porque rechazaron a su Mesías. Dice, el poder del opresor no será quebrantado hasta que el Señor venga por segunda vez. Dice el versículo 5, porque todo calzado que lleva al guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados y serán pasto de fuego. No sé si recuerda usted en los Juegos Olímpicos de Múnich, Alemania, se estaban haciendo estos juegos para crear paz entre el pueblo alemán y los judíos a causa del sacrificio, de la matanza de tantos judíos que había hecho el pueblo alemán a los judíos. Y querían hacer estos juegos para inculcar la paz entre estas dos naciones. Pero dice que cuando los atletas de Israel estaban dormidos, entró un grupo de terroristas palestinos a donde estaban estos atletas de Israel y los mataron a todos. Eso sucedió en 5 de septiembre de 1972. Todos aquellos atletas del pueblo de Israel fueron asesinados. A eso se refería Dios. Nunca más vas a tener paz. Todos van a querer perseguir, todos van a querer matarte, ver tu ruina. Dice, el luto y la tristeza de los seres queridos, que el luto de toda una nación invadió el pueblo de Israel. Pero ¿qué hay detrás de todo eso? Que los judíos tuvieron a Jesús, que los judíos tuvieron a su libertador y lo rechazaron. ¿Por qué? Porque Él es el príncipe de paz. Él es el único que puede traer paz a un pueblo perseguido. Él es el único que puede traer paz a una persona que está siendo atribulada o que está viviendo en tinieblas.
Dice, la victoria será sangrienta y las botas y ropas sangrientas del enemigo serán quemadas por los israelitas. En un mundo donde la mayoría de la gente lleva sandalias o va descalza, las botas forman parte del vestuario de un soldado y un símbolo de su fuerza. Cuando Dios le conceda la victoria a Israel sobre sus opresores, los israelitas quemarán las botas y las ropas sangrientas de sus enemigos caídos para celebrar su victoria. Y ese es el periodo de la gran tribulación, que son los 7 años, que al último va a haber la guerra del Armagedón, donde todas las naciones van a ir contra Israel, y es cuando va a venir Jesús a defender a su pueblo. Dice que vamos a estar durante 7 meses, 7 años, enterrando cuerpos y armas de todos los muertos que va a ocasionar esa guerra. Por eso decimos que estos capítulos ya son de la gran tribulación y son para la iglesia. Dice, aunque estos versículos completan el pensamiento del versículo 3, también se proyectan más allá de un tiempo inmediato al periodo de la gran tribulación que vendrá en el futuro. Continúa ahí en el 6 y 7, porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Los dilatados imperios y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. ¿Quién hará esto? Dice, el celo del Señor. Un padre que ama a su pueblo. Y nos menciona varios nombres: admirable, consejero, príncipe de paz. Dice, esta es una profecía completa del Señor Jesucristo en su segunda venida, así como Isaías 53 es una profecía de su primera venida. Ahora, al decir esto, enseguida nos viene a la mente una pregunta: ¿cómo puede nacer un niño en su segunda venida? Vamos a aclarar esto. No se refería a que iba a nacer un niño, sino que iba a nacer la nación de Israel. Iba a nacer una nueva nación de Israel, que viene siendo la nueva Jerusalén. ¿Por qué? Porque la primera no recibió a Jesús. Ya había nacido, creció con ellos y no lo quisieron recibir. Dice, el apóstol Juan dice en su Evangelio, capítulo 1, versículos 11, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Aunque él nació en Belén en su primera venida, no fue recibido por la nación, pues solo unos pocos pastores le dieron la bienvenida y unos adivinos que no eran judíos, eran gentiles los que le recibieron. No fue su pueblo el que le recibió. Dice, si usted lee cuidadosamente el versículo 6, verá que no fue cumplido en su primera venida, así como tampoco el 4, el 5 y el 7 no fueron cumplidos en la primera venida de Jesús. Dice, decir que Cristo nacerá para la nación de Israel podría ser mejor expresado. Y dice ahí en Isaías, capítulo 66, versículos 7 y 8, dice, antes que tuviera de parto, dio a luz. Antes que le vinieran dolores, dio a luz un hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una sola vez, pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Ahí nos está diciendo, van a ser una nueva nación que va a ser gobernada por el Señor Jesucristo, una nación donde Él va a ser el Rey de Reyes, el Señor de Señores, una nación donde Él va a ser el juez, una nación que va a estar bajo el mandamiento y los estatutos de Dios, una nación fiel a Dios. Van a ser esa nueva nación. Dice, ahora en el capítulo 9:6 dice que Él es el principado o la soberanía sobre su hombro. Y el hombro nos habla de fortaleza.
El gobierno de este mundo será colocado sobre sus fuertes hombros en su segunda venida, y esto no ocurrió en la primera venida. Ahora vamos a ver los nombres que se le da. Dice admirable. En el libro de Jueces, capítulo 13, versículo 18, vemos a Cristo antes de su encarnación, apareciendo como capitán de los ejércitos del Señor. Y ahí leemos, el ángel del Señor respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es un nombre admirable? Y en Mateo 11:27 dice: nadie conoce al Hijo sino el Padre. El pueblo no le conocía, pero él era admirable. Y aún no le conoce en la actualidad, porque hay cristianos confiados en su salvación, pero nunca han conocido a Cristo. Hay personas que confían que por ser salvos, con eso van a tener para entrar al cielo, pero nunca se han tomado el tiempo de conocer a Dios, nunca se han tomado el tiempo de conocer al Señor Jesucristo. Dice, y también sabemos que su nombre es consejero. Él nunca buscó consejo de hombres. O en la Biblia no hay un versículo que diga que él le pidiera opinión a los hombres o a sus discípulos. Dice en Romanos 11:34, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Dios no tiene ningún consejero. El Señor Jesucristo nunca reunió a sus discípulos para consultarles qué debería hacer. Él les reunió y les dijo, ahí en 1 Corintios 1:30, esto es lo que voy a hacer, porque esta es la voluntad de mi Padre. Él siempre buscó consejos en su Padre, nunca en consejo, dice humano. Dice un dicho, una persona sabia busca mucho consejo. Un cristiano sabio busca mucho consejo en Dios, busca consejo en sus líderes, en sus maestros, en sus pastores. Dice, y un tonto escucha todo de ello. Aquí está el consejo digno del nombre. Dice ahí en Lucas 6:46, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? ¿Por qué me dices Señor, Señor, y no obedeces mis mandamientos? No obedeces mi palabra, no caminas en mi voluntad. Otro nombre que se le da es Dios fuerte. Y la palabra hebrea para este nombre es Gibor. A él se le ha dado todo el poder. Él es el quien se le dará todo el poder. El Dios omnipotente, aquel niño indefenso que se acostaba en el regazo de su madre, mantenía todo un universo unido. Él dijo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, según Mateo 28:18. Y ahora también Él es el Padre eterno, el Padre de la eternidad. Y eso quiere decir que Él es el creador del universo. Él es el creador incluso del tiempo. Dice el apóstol Juan en capítulo 1:3, todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Y el apóstol Pablo dijo en Colosenses capítulo 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Hebreos 1, versículos 1 y 2 dice, Dios en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó el heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Salmo 103:13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y este es el ejemplo de un padre. Este es el ejemplo de un padre que está bajo los estatutos de Dios. Este es el ejemplo de un padre amoroso que corrige a los que aman. Un padre que no lo hace para su beneficio, sino para el beneficio de sus hijos.
Ese es el ejemplo de un padre amoroso. Dice el apóstol Pablo nos amonesta, ahí en Romanos 8, 15, 18, por no haber recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Tenemos a un Dios que es admirable, que es consejero, que es un Padre eterno y que es un príncipe de paz. Dice, no podrá haber paz sobre esta tierra hasta que Él venga a reinar. Por si estamos orando por paz, no va a haber paz en la tierra hasta que Él venga por su iglesia. Vamos a tener esa paz por la que hoy todo el mundo está clamando a Dios por paz, por seguridad, que ya se acabe todo juicio que viene a la tierra. Pero eso no va a terminar. Dice que son los principios de dolores, que van rumbo a la gran tribulación y en donde su iglesia se tiene que estar preparando día con día para recibir a su rey en las nubes. Dice, hay un aumento y un crecimiento. No habrá 2 días que sean iguales cuando Jesús esté reinando, que viene siendo en el milenio. Él va a ocupar el trono de David. Este será un trono literal que Él ocupará en su segunda venida. En su gobierno predominará la justicia, el celo, el entusiasmo de Dios y no los planes estrafalarios de los hombres lograrán esto. Es una aparición después de la resurrección de Jesús, cuando dijo a sus discípulos, mi paso os dejo y mi paso os doy. Dice, el resultado de su venida a nuestros corazones por la fe es la paz perfecta, dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es nuestro consuelo? ¿Cuál es nuestra paz? Que en Él somos justificados, cuando estamos en obediencia a Él. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que vamos a tener una vida eterna y vamos a reinar juntamente con Él. Ese es el reino del Hijo prometido. Eso es lo que nos ofrece Jesús si permanecemos fieles y leales a Dios. Pero dice, a través de la historia se han venido cumpliendo inexorablemente las siguientes palabras de la carta del apóstol Pablo, que dice en Gálatas 6:7, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a segar. Si tú siembras amor, si tú siembras paz, si tú siembras justicia, unidad, eso es lo que tú vas a sembrar. Pero si tú siembras injusticia, envidia, celos, contiendas, eso es lo que tú vas a cosechar. Amén. Espero que este consejo, la palabra, haya sido de bendición y edificación. Y lean en su casa la Biblia y escudriñenla, busquen, usen internet para, como dicen, para algo bueno, porque no nada más es de leer, es de estar escudriñando su palabra. Dice, porque aquí vas a encontrar tesoros ocultos, aquí hay tesoros escondidos que si nosotros nos ponemos a buscar en su palabra no se nos haría aburrida. Al contrario, cuando uno busca y va encontrando textos y vas encontrando más cosas, te vas emocionando, y a veces cosas que a veces nosotros no conocíamos van siendo descubiertas. A veces en un capítulo o un versículo que nosotros habíamos leído muchas veces, pero cuando ponemos nuestro enfoque y pedimos la revelación de Dios, suceden cosas maravillosas, aún en su palabra. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a dar por terminar ese servicio. Amén. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por el consejo de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque hasta el día de hoy, Señor, tú nos sigues aconsejando, Padre, qué es lo que debemos hacer para obtener la vida eterna. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, Señor, para ser arrebatados juntamente con tu pueblo?
Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Gracias, Padre, porque aún en tu infinito amor, aún sigues al cuidado de tu pueblo. Día a día edificando, día a día quebrantando corazones, redarguyendo para que más almas caigan rendidas y humilladas ante tus pies. Gracias por cada uno de mis hermanos que se dio el tiempo de venir a escuchar el consejo de tu palabra. Gracias por todos aquellos que nos vieron a través de las redes sociales, Señor. Yo te pido que tú bendigas sus vidas, que tú bendigas sus trabajos, que tú suplas cada una de sus necesidades, Señor. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.